Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, que es el libro que venimos predicando. Hoy vamos a meditar en el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 18, y vamos a meditar sobre la futilidad de la sabiduría humana. Este es el mensaje de hoy. Versículo 12 al 18 del capítulo 1 lo leemos y luego oramos y meditamos en esto. Dice la Escritura, recuerde que yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Dice la Escritura: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho debajo del sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Versículo 15. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que todo esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias que tenemos la oportunidad nuevamente de, en el primer día de la semana, celebrar, hacer un culto en tu nombre, estar reunidos, adorar tu persona, exaltarte a ti, Señor. Pero ahora que vamos a meditar tu palabra, te rogamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros, pone en nosotros un corazón sensible para poder recibir tu palabra, atesorarla y sobre todas las cosas obedecerla, Señor. Ayúdanos, hablanos, ministranos en esta mañana porque todos estamos necesitados de ti. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Bien. Para tratar de redondear algunas cosas, ¿no? Recordemos, hermanos, que nosotros estamos en este momento en la gran sección que va del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 12, donde el predicador está haciendo, diríamos nosotros, un estudio del sentido de la vida. Está haciendo un estudio de la vida. Esta es la primera gran parte que vamos a estar predicando hasta el capítulo 6. El predicador, en este caso Salomón, está haciendo un estudio de la vida para encontrarle el sentido. Esto es lo que pasa hasta el capítulo 6. Ya sabemos, por todo lo que nosotros venimos estudiando, que el gran tema de este libro es lo que pasa debajo del sol. Lo que pasa debajo del sol es todo vanidad, todo vacío. Esta es la perspectiva del libro. En palabras simples, el predicador se dio cuenta que la vida sin Dios carece de sentido. Este es el tema del libro, ¿no? Desde el capítulo 1, versículo 12, que es lo que acabamos de leer, hasta el versículo 18, que en realidad podríamos predicar este texto del capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2, 26. ¿Por qué digo esto? Porque desde el 1, 12 hasta el capítulo 2, 26, nosotros tenemos una sección que es toda una unidad de pensamiento, donde el autor justamente nos presenta la búsqueda de la satisfacción a través de las experiencias humanas. Y sin embargo se da cuenta que todas estas cosas desembocan en frustración, en desilusiones en la vida, en cosas vanas. Pero hasta llegar al capítulo 2:26 podríamos predicarlo todo en un solo mensaje. Y aunque este libro tiene un tinte que parece pesimista, lo que el autor trata de enseñarnos es justamente que no se puede vivir bien dándole la espalda a Dios. El predicador trata de encontrar en este capítulo, de lo que queda del capítulo 1 y el capítulo 2, trata de encontrar el sentido de la vida mediante la búsqueda de la sabiduría humana. Ese es un punto y es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. La búsqueda intelectual, la búsqueda de la sabiduría humana como fuente del sentido de la vida y como fuente de placer al alma. También en el capítulo 2 habla de la búsqueda del placer, de la búsqueda de las actividades y posesiones. Y él se va dando cuenta que en nada de esto hay sentido a la vida si no está Dios,
que todo es frustración, que todo es vanidad. Entonces, aunque lo ideal era predicar hasta el capítulo 2:26, a mí por una cuestión de tiempo y por una cuestión de aprovechar mejor el sentido del texto que hemos leído, me pareció bien predicar hasta el versículo 18, terminar el capítulo 1. Y en esta mañana vamos a hablar de esto, la búsqueda de la sabiduría como fuente de satisfacción y como sentido de la vida. De esto vamos a hablar en esta mañana. Note que el versículo 12 comienza diciendo: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Bueno, este primer enigma ya lo resolvimos cuando hicimos la introducción al libro, en la primera prédica, digamos, ¿se acuerdan? Ya sabemos quién es el autor del libro, quién es este predicador. Este predicador es Salomón, dijimos, porque hemos aclarado en la primera prédica que el único que tenía estos requisitos como descendiente de David, que fue rey sobre Israel en Jerusalén, fue Salomón, porque después de él el reino se dividió y después de eso todos los descendientes de Salomón reinaron sobre Judá. Entonces esto deja claridad a este enigma de quién era el autor del libro. Versículo 13 dice: y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ellas. Cuando Salomón reinaba, mi hermano, nosotros sabemos que Dios lo bendijo con sabiduría como a ningún otro hombre sobre la tierra. Ni antes de él, ni después de él. Deje su dedo ahí o ponga un marcador en Eclesiastés, porque a mí me gustaría que vayamos a Primera de Reyes. Para poder hablar de Salomón y de esta sabiduría tenemos que estar conscientes de qué hombre estamos hablando. Si me acompañan, vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Deje su dedo ahí porque enseguida volvemos a Eclesiastés. Vamos a leer algunas cositas y enseguida volvemos. Capítulo 3 es donde Salomón tiene un sueño, donde Dios se le revela a Salomón y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? A lo cual Salomón, lejos de pedir cosas para él, pide sabiduría para gobernar a un pueblo tan multitudinario como era la nación de Israel. A lo cual, capítulo 3, versículo 12 de Primera de Reyes, Dios le responde: he hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no había ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Solamente el Señor Jesucristo. Ni antes ni después de Salomón hubo un hombre tan sabio, solamente Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Pero esto es lo que Dios le otorga a Salomón. Mira ahí en Primera de Reyes capítulo 4, que estamos cerquita. Mire la sabiduría de este hombre, en el versículo 29. Dios dio a Salomón sabiduría. Note que la sabiduría viene de Dios, es Dios otorgándola. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres. Y ahí cita un montón de hombres que eran sabios en teoría. Versículo 32 dice: también pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¡Wow! Nosotros tenemos el libro de los proverbios como inspirado, ¿no? 31 capítulos. Sin embargo, dice que hizo más de 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, de aves, de reptiles, de peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Tremendo este hombre, hermano. De todos lados venían a escucharlo. Sabía de todo, desde el cedro hasta un hisopo que crece en la pared por causa de la humedad. Podía dar explicación de todo. Avanzo un poquito en el libro de Reyes al capítulo 10. Y acá nos encontramos con la reina de Saba, que quería escuchar a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, dice versículo 1. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con su séquito muy grande, con camellos cargados de especies y gran cantidad de oros y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón
contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares, sus mesas, las habitaciones de sus siervos, los portes de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Esta mujer se quedó sin aliento de ver tanta sabiduría junta. Versículo 6 dice, entonces le dijo al rey, es verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no lo podía creer lo que me decían. Hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto, no se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Impresionante, hermano. No hubo un hombre como este, ni lo iba a haber después. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces notemos, volviendo al libro de Eclesiastés, notemos que Salomón comienza el versículo 13 diciendo, apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría. Este hombre se dedicó de lo más profundo de su ser a buscar e investigar con toda la sabiduría intelectual provista por la gracia de Dios. El problema fue que en esta etapa de su vida, sin tener en cuenta a Dios, con toda esa sabiduría recibida empezó a desviar su mirada. Este hombre trabajaba, investigaba sobre la sabiduría humana. Y si usted leyó atentamente del versículo 12 al 18 del capítulo 1 de Eclesiastés, él dice, yo apliqué, yo hice esto, yo. Él, con sabiduría humana, hizo todo lo que hizo. Lo único que logró por medio de la sabiduría humana fue hallar frustración. Note que el mismo versículo dice que él encontró frustración porque esto es lo que arroja la sabiduría sin Dios, una tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. La sabiduría de Dios, cuando es dejada de lado, hermano, lo único que causa es frustración. Y en esta mera búsqueda de sabiduría intelectual como fuente de placer para tratar de encontrarle el sentido a la vida, Salomón no tomó en cuenta a Dios. Y parecería que de alguna manera, en esta etapa de su vida, no cuando está escribiendo, sino cuando está experimentando esto, en esta etapa de su vida, es probable que haya estado tan confundido este hombre por lo que él cita, ¿no? Que hasta dude siquiera si habría después una vida posterior a la muerte y se habría un juicio. Mira ahí nomás en Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Todos van a un mismo lugar y todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Parecería que este hombre tuvo una etapa de su vida tan confundido que ni siquiera sabe qué había después de la muerte. Y qué típico que es esto de la sabiduría humana, ¿no? ¿Cuántas personas inteligentes, con razonamiento, con entendimiento, con las cuales podemos hablar y te dicen de repente, ¿y quién sabe qué hay después de la muerte? ¿No escuchó nunca esa frase? Que uno le habla de una vida eterna, de un juicio posterior y la gente responde, ¿y quién sabe qué hay después de la muerte? Había un cantor famoso de Cosquín, yo recuerdo que decía con mucha simpleza, lindo debe ser vivir, que nadie quiere morir. Y buena debe ser la muerte, que nadie quiere volver. Suena muy poético y muy lindo para la gente del mundo, pero eso no tiene nada de realidad. De hecho, esta manera de pensar de Salomón, de otra forma una persona en el mundo lo plantó. Un cantante famoso como John Lennon, en su canción tan popular Imagine, dice en la versión en español, imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo en el presente. Toda la gente viviendo en el hoy. Bueno, el mensaje de Lennon, una canción tan popular que a tanta gente le gustó, no deja de ser otra cosa que una negación
de la realidad espiritual futura. Esto de vivir solamente en el presente, de mirar el mundo bajo el sol. Pero esto no evita la verdad de Dios, esto no evita la verdad espiritual que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y al parecer Salomón, de alguna manera, en esta etapa de su vida estaría mirando la vida de esta forma y está buscando la sabiduría para darle el sentido a la vida. Pero todo esto no es otra cosa que suena como un himno de corazón absolutamente desesperanzado. Diría yo, como un tango del corazón desesperanzado. ¿Vieron cómo son los tangos? Siempre con tristeza, con nostalgia, con depresión. Esta es la forma en la que Salomón estaba atravesando una etapa de su vida. Versículo 14 dice: he visto todas las obras que se han hecho debajo del sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Parece que nuestro frustrado predicador concluye en que todos los esfuerzos intelectuales son vanidad y aflicción de espíritu. Por lo menos así lo presenta en el versículo 14. Porque el versículo 15 nos da una explicación. Dice, porque lo torcido no se puede enderezar. Este es el sentimiento de su corazón. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo que falta no puede contarse. Salomón, con toda su sabiduría, se está dando cuenta de lo finito que son los seres humanos, de lo limitado que somos. Aunque Dios en su gracia común ha dado al hombre sabiduría para crear emprendimientos, para desarrollar, jamás la sabiduría del hombre será comparable a la sabiduría y al poder creador de Dios. ¿Cuántas cosas hacen los hombres que son extraordinarias? De hecho, la reina de Saba, cuando se encontró con Salomón, recién terminamos de leerlo, estaba impresionada. Estaba impresionada por lo que sabía este hombre, por lo que disertaba, por lo que había construido, por cómo se vestían sus séquitos, por el templo, por las escalinatas. ¿Y cuántas cosas al ser humano lo impresionan? ¿Cuántos lugares vamos a ver y decimos, wow, llegamos a ciudades a veces de primer mundo y decimos, qué impresionante, qué construcción, y podemos ver la Torre Eiffel y edificios y rascacielos y cosas preciosas y uno dice, wow, qué tremendo, la sabiduría, la capacidad del hombre para pensar, para planear, para llegar a la luna, ha hecho tantas cosas. Sin embargo, hermano, nada se compara con la creación de Dios. Así como la reina de Saba se impresionó con muy poco, porque es muy poco. ¿Qué es comparable? A mí me conmueve cuando llegamos al mar y miramos la inmensidad del mar y vemos cómo rugen sus olas. Y pensar que mientras el hombre se tuvo que romper la cabeza y progresar en su sabiduría para ver cómo inventaba un teléfono móvil, Dios con una palabra dijo, hágase. Y se hicieron los cielos y la tierra y la diversidad de peces y de animales y de colores y algo tan precioso como el ser humano. Pero nosotros nos impresionamos con muy poco. Nosotros nos impresionamos con la sabiduría humana. Y Salomón dice, con toda la sabiduría él se da cuenta que hay cosas que no pueden enderezarse y que lo que falta no se puede contar. Mis amados, debemos admitir que siempre podemos hallar cosas torcidas y cosas que no vamos a poder enderezar, que no están a nuestro alcance. Y de nuevo, aunque Dios en su gracia común le ha dado al hombre inteligencia y capacidad creativa, la capacidad de aprender de las experiencias anteriores para mejorar muchas cosas, pero siempre van a existir cosas que están fuera del alcance humano, cosas que no podemos entender. Y cuando la fuente de satisfacción del hombre está puesta únicamente en la sabiduría, en progresar en el entendimiento, el resultado siempre será frustración. Y nos encontramos ahora en el versículo 16, donde Salomón vuelve a recordarnos su relación con la sabiduría, sus logros alcanzados en esta materia. Note que el versículo 16 dice, yo me dije. Note que él siempre está hablando de su sabiduría. Yo me dije, yo he engrandecido. ¿Se da cuenta que este hombre siempre está buscando sabiduría humana? Yo me dije, yo he engrandecido. ¿Y he aumentado en qué?
en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. No nos deja lugar a dudas ya por el testimonio de Dios, porque leímos en Primera de Reyes que Dios le otorgó sabiduría, capítulo 3. Pero no hay lugar a duda por el testimonio de Dios y por el testimonio propio de Salomón, que él fue un hombre sin igual en materia de sabiduría. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, para dar paso al versículo 17 y 18, ¿cuál es el descubrimiento de la investigación de Salomón al que llegó con tanta sabiduría? ¿A qué conclusión llegó Salomón con tanta sabiduría? El versículo 17 dice: y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. En el versículo 17 parece que él nuevamente empieza con su investigación sobre la vida. Este es un hombre que tiene una sabiduría sin igual. Y ahora empieza con una investigación, aprovechando su sabiduría. En particular, el rey analizó lo que sucedía con los sabios y con los insensatos que se entregan a sus locuras y a sus desvaríos. Esto es lo que nos dice el versículo 17. Es suficiente para nosotros con leer el libro de los Proverbios para darnos cuenta de qué manera pensaba Salomón, de qué manera veía Salomón la sabiduría. Para Salomón la sabiduría consistía desde el capítulo 1, primeramente en temerle a Dios y en vivir de una manera justa. Esta es la manera en que él ve la sabiduría. Usted lee capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sin avanzar mucho más, capítulo 4 si quiere, y ya se va a dar cuenta la manera de pensar de este hombre. Que para este hombre la sabiduría consiste justamente en esto, en temerle a Dios y sobre todas las cosas, en vivir de una manera justa. De alguna manera Salomón creía que a las personas justas Dios le daría el éxito, le daría salud, le daría buena fama, le daría larga vida, prosperidad, felicidad a aquellas personas que son justos. De hecho, déjeme decirle algo, en aquellos tiempos estaba puesto en la mente de la mayor parte de los judíos esto de la ley de la retribución, es lo que vemos en el libro de Job. Si haces el bien, te tiene que venir el bien. Si te comportás de manera justa, las cosas van a salir bien. Y de la misma manera estaba también en la mente de Salomón pensar que el camino de los insensatos, cuando leemos Proverbios, es un camino que está caracterizado por el egoísmo, por la impiedad, por la pereza, y que todo ese camino conduce a la destrucción. También lo vemos esto en Proverbios. El gran punto, la gran crisis, yo creo, en la vida de Salomón es que al observar a ambos grupos, porque él está diciendo que él inclinó su corazón, que él trabajó diligentemente con su sabiduría para ver la vida de los justos, pero al mismo tiempo para ver la locura y el desvarío. Dos grupos de personas. El problema que se le presenta es que al observar ambos grupos, seguramente Salomón se dio cuenta que la ecuación no era siempre como él la pensaba. Se dio cuenta de que había excepciones, que existía la posibilidad de que muchas personas rectas sufrían intensamente bajo el sol. Y se dio cuenta que seguramente a muchas personas impías disfrutaban de la vida hasta el día de su muerte. Y decía, ¿cómo puede ser que este tipo, siendo tan malo, tan perverso, viendo así, le va bien? ¿Y cuántas veces está ese pensamiento también en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nuestro corazón se inclina pecando contra el Señor a decir, ¿cómo puede ser tanta injusticia, tanta impiedad y encima le va bien? Y por mucho que Salomón se esforzaba por entender este tipo de casos, por más que él aplicaba toda la sabiduría, jamás Salomón terminó de resolver semejante misterio. Jamás pudo entender por qué pasaba lo que pasaba. Y lo que le pasa es un sentimiento que lo invade nuevamente de dolor y de frustración. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Más investigaba y su corazón más sufría.
porque se daba cuenta que con toda la sabiduría que tenía, no podía encontrarle el sentido a la vida. Y esto es algo bueno, ¿no?, de entenderlo para nosotros. De que no podemos entender todos los misterios, que no podemos resolver todas las cosas que pasan. En otras palabras, se sentía que sería más feliz Salomón si hubiera quedado de alguna manera ignorante, porque no podía entender la incongruencia entre sus propias creencias y lo que era la vida real. Y esto muchas veces va a pasar en nuestras vidas. Hermano, hay que entender, déjame abrir un pequeño paréntesis acá. Hay que entender, debemos comprender que no podemos saber todos los misterios de Dios. Hay cosas claramente reveladas para nosotros, pero hay cosas que Dios en su soberanía solo las tiene reservadas para Él. Y muchas veces nosotros queremos resolver misterios que escapan a nuestro entendimiento. Esta es la conclusión a la que llegó el hombre más sabio de la tierra, que buscó a través de la sabiduría humana, a través del intelecto, podríamos decir, una búsqueda de sabiduría sin Dios para darle sentido a la vida, tratando de resolver todos los misterios de los hombres, pero lo único que halló para él fue dolor y frustración. Y esto es lo que provoca la sabiduría humana. Esto es lo que provoca la sabiduría sin Dios, frustración. Y no estamos diciendo que la sabiduría esté mal, ahora podemos hablar de eso. No estoy diciendo que es bueno quedarse como estamos y no estudiar y no crecer, no, para nada. Salomón no es ese su problema, no es lo que está planteando. El punto es que podemos ser las personas más capacitadas de todas, pero si dejamos a Dios de lado, nunca vamos a encontrar satisfacción para nuestra alma. Y pensando ahora sí ya en aplicar esto a nosotros, después de haber meditado en toda la sabiduría que tenía este hombre, pensando en la aplicación para nosotros, analicemos por un momento la vida de este hombre, porque estamos hablando de Salomón. Este es un hombre con una voz autorizada para hablar de sabiduría, más que cualquiera de los que estamos aquí. Él alcanzó todo y aún más de lo que cualquier ser humano podía anhelar. Sin embargo, por medio de la sabiduría humana, la sabiduría sin Dios, no le pudo encontrar el sentido que tenía la vida, al menos en esta etapa. La sabiduría por sí sola no sirve, hermano, ni como medio ni como fin para satisfacer el alma humana. Vuelvo a repetir, todo el conocimiento, toda la sabiduría no sirve si no está Dios en el asunto, ni como medio ni como fin para satisfacer el corazón del hombre. Esa sabiduría no alcanza. Y los hombres muchas veces somos buscadores de ese tipo de sabiduría. Nuestro corazón se inclina a figurar, a ser reconocidos. Pensamos que por un título, por esto, por aquello, estamos en mejor posición y nos hace sentir bien. Siempre estamos cortos delante de la vara de Dios. Podemos buscar nosotros el sentido de la vida tratando de alcanzar, nuestra profesión, un comercio, darle sentido a la vida a través del conocimiento del arte, de los conocimientos generales, de la historia, de la geografía, de la matemática, de la biología, de la ciencia, de lo que se le ocurra. Tal vez podemos sentirnos realizados y buscarle sentido a la vida hasta en un ministerio. O los conocimientos teológicos. ¡Wow! ¿Cuánto sé de Biblia? ¿Cuánto sé de teología? ¿Cuánto? A través de prepararme teológicamente, algo que parece aparentemente piadoso. Algo que tiene una connotación piadosa. Pero esto no puede proveerle sentido a la vida y satisfacción al alma por sí solo. Jamás la sabiduría humana alcanzó. Si alcanzamos sabiduría en cualquier aspecto de nuestra vida, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es la utilidad que le estamos dando a esa sabiduría? Esta es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Si en algo Dios te capacitó y te dio sabiduría para hacerlo, la primera pregunta de aplicación, fuera de mi mensaje, digamos, es ¿qué estás haciendo con esa sabiduría? ¿Cuál es nuestro deleite? ¿Tu carrera?
tu trabajo, lo que sabes de teología. Porque recuerda, hermano, que sepa mucho de teología no me dice nada a mí, ¿eh? No se trata de saber mucha teología, se trata de nuevo de vivir teológicamente correcto. ¿Cuánto estás aplicando de lo que sabes? Pero a veces nos sentimos realizados con muy poco. A veces le queremos dar sentido a la vida con muy poco. Entonces la pregunta es, con toda la sabiduría que recibiste, ¿qué utilidad le estás dando? ¿Para qué la estás usando? ¿Para tu deleite o la estás usando para la gloria de Dios? Sos un profesional. Está perfecto que te sirve para tus ingresos. Ahora, ¿lo usás para tu deleite, para tus ingresos? ¿O estás pensando en cómo bendecir al prójimo con eso? Con tus talentos, con tus dones, cuando lo haces. En tu trabajo, aparte de que te reditúa económicamente y es gracia de Dios para tu provisión, ¿lo haces solamente por causa de tus ingresos? ¿O porque querés bendecir a tus clientes, a quienes te contrataron? Y haces las cosas como para Dios, pensando en la gloria del Señor. ¿Se da cuenta la diferencia, no? ¿Se da cuenta la gran diferencia de las cosas? Pregunta de aplicación. Cerramos el paréntesis y volviendo aquí. La sabiduría sin Dios no resuelve los problemas del hombre. Y Salomón descubrió esto por ensayo y por error. Como diríamos nosotros en nuestra jerga, lo aprendió a los golpes. Al menos en esta etapa de su vida. Él aprendió por ensayo y error, porque está investigando, porque está buscando, buscan la sabiduría, buscan los placeres, buscan la actividad, busca, y se da cuenta que nada lo satisface. Que la vida sin Dios no tiene sentido. Y por eso Salomón nos deja este precioso libro, inspirado por el Espíritu Santo. No por causa de que quiso hacer un libro pesimista, depresivo, sino justamente para que no cometamos los mismos errores. Para eso está este libro. Este es un libro precioso, hermano. Más allá de que lo leemos y parece sumamente pesimista, es un libro precioso. Es un libro, hermano, lleno de sabiduría. No es un libro pesimista. Es un libro que por medio de la sabiduría tiene que traer esperanza para que cuando nosotros lo leamos, veamos los errores que este hombre cometió y no los cometamos. Podamos escuchar a Salomón cuando dice, yo hice todo esto y todo es vanidad, todo es aflicción, todo es dolor, pero me di cuenta un día de algo, como termina diciendo. El punto clave es, teme a Dios, mira a Dios. Ahí está el sentido de la vida, ahí está el sentido. De esta forma nosotros podemos encontrarle el sentido a la vida y disfrutar de la vida bajo el sol, viviendo nosotros para la gloria de Dios. Si hay algo que debajo del sol no le falta a este mundo es aflicción. El mismo Señor Jesús nos advirtió de esto. Pero aún en medio de un mundo caído, manchado por el pecado, en un mundo marcado por el sufrimiento y el dolor, el creyente puede vivir bien cuando su vida la vive atravesada por Dios, junto a Dios. Y para eso nosotros necesitamos recibir la sabiduría que viene de Dios. Porque nuestra sabiduría no alcanza. Nosotros necesitamos recibir la sabiduría que viene de Dios, así como Salomón la recibió. Así como dice Santiago, cuando creo que en el capítulo 3, al terminar el capítulo 3, él dice que nosotros necesitamos recibir la sabiduría que viene de lo alto, aquella sabiduría que es benigna, que es pacífica, que es amorosa. Ahora nadie puede recibir de esa sabiduría si no tiene un encuentro con Dios. Necesitamos recibir sabiduría como Salomón la recibió en Primera de Reyes capítulo 3 y lo acabamos de leer. Pero esa sabiduría, hermano, es la misma sabiduría que necesitamos recibir cuando vemos que Salomón la escribe en Proverbios capítulo 8. Lea el capítulo 8 de Proverbios. Salomón escribe el capítulo 8 y personifica a la sabiduría. Personifica la sabiduría. La sabiduría llamando a las personas a que vengan a buscarla, que vengan al encuentro de la sabiduría. Y déjeme decirle algo, esa sabiduría personificada está en la persona de Jesucristo, no en otro lugar. Por eso, mi hermano, ya para ir cerrándolo al mensaje, acompáñenme por favor en su Biblia, 1 Corintios capítulo 1. Yo quisiera que lo leamos junto el texto para que usted lo vea y la palabra trabaje con su corazón.
Esa sabiduría solo la podemos hallar en Jesucristo. Capítulo 1 dice, versículo 26. Si todos han encontrado el pasaje, dice el versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Note cómo empezó Pablo hablando. No hubo muchos sabios. Entre ustedes no hubo muchos sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. La sabiduría de Dios, sin Dios, no sirve para nada, hermano. Al punto tal que dice, Dios ha escogido a los necios para avergonzarlos, a los sabios. Porque la sabiduría sin Dios no sirve. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, marque eso, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Para tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Es Cristo la sabiduría encarnada. Y si queremos recibir esa sabiduría que viene de Dios, lo primero que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Cristo es la sabiduría. Fue hecho la sabiduría encarnada por nosotros. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y nadie puede conocer la verdadera sabiduría si no tiene un encuentro con Jesucristo. Las personas caminan por el mundo como estuvimos en otro tiempo nosotros, como necios, como personas viles. Pero aún así Dios en su amor nos escogió y nos redimió. Cristo nuestro Redentor, Cristo la sabiduría de Dios, hecho sabiduría por nosotros, para que nosotros nos gloriemos en el Señor. En Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y en esta mañana, solo Dios conoce el corazón de cada uno. Y solo Dios sabe quiénes son y quiénes todavía no son del Señor. Pero la buena noticia para vos es que Cristo es la sabiduría de Dios, la cual se hizo justificación, redención por nosotros. Entonces hoy es tu oportunidad de encontrarte cara a cara con la sabiduría de Dios, con Cristo. Porque el mensaje del Evangelio es este. El hombre es pecador. El hombre en su sabiduría humana corre conforme a los dictámenes de su corazón. Alejado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, viviendo en rebelación permanente contra Dios, enemistado con Dios. Pero esta es la gran noticia. La misericordia de Dios, el amor de Dios, lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo. La sabiduría encarnada que ocupó nuestro lugar en la cruz. Hoy estamos a poco de compartir la cena del Señor. Y qué bueno pensar en esto. Qué bueno pensar, mis hermanos, que en la cruz Cristo murió para reconciliarnos con el Padre y para traer a nosotros la sabiduría que viene de Dios. Y si todavía no conociste a Jesús, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de darte cuenta que hasta acá corriste enemistado con Dios, que estás muerto en tus delitos y pecados, que sos hijo de ira y que si morís en esta condición, como pensaba John Lennon, que bueno, no hay infierno, no hay nada, la Escritura dice claramente que está establecido que el hombre muere y después de eso el juicio. Está establecido que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Y que sí la Biblia habla de la existencia de un infierno, de una condenación eterna, de un lago de fuego, de un apartamiento eterno de Dios. La Biblia sí habla de esto, no es como dice Lennon, que puedes imaginar en tu mente de que todo es hoy. Y hoy es tu oportunidad de reconciliarte con Dios por medio de Jesús. ¿De qué manera? Simplemente reconociendo de que estamos enemistados con Dios por causa del pecado. De creer que Jesucristo es Dios, que en la cruz ocupó mi lugar y que pagó por mis pecados, que es mi Redentor. Y venir a Jesucristo con arrepentimiento, con fe, para pedirle perdón por nuestros pecados y que nos reciba y nos reconcilie con Dios y podamos tener el privilegio de ser sus hijos.
Entonces en Cristo fuimos reconciliados. Y aquellos que ya conocemos al Señor, ya no necesitamos conocer todos los misterios de la vida. El Señor nos guarde de que por medio de la sabiduría humana nuestro corazón vaya a ensoberbecerse, a ponernos vanidoso y orgulloso, pensando que las cosas pasan por nuestras capacidades, o que tenemos la obligación de conocer todos los misterios, o que tenemos que alcanzar la sabiduría para alcanzar el sentido a la vida. Nosotros no necesitamos todo eso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosa, le dice en el capítulo 2 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, Cristo es la sabiduría encarnada. ¿Y sabe qué agrega? Dice inmediatamente, en Cristo está la plenitud de la deidad. Y agrega inmediatamente, y nosotros, los creyentes, estamos completos en Él. Hay muchas cosas que en esta tierra las podemos entender. Hay muchas cosas que tal vez podemos enmendar, enderezar. Hay muchas cosas que podemos alcanzar. Pero si las hacemos sin Dios, nada sirve. Y no necesitamos alcanzar todo ni saber todo, porque Cristo para nosotros es suficiente. Y lo que no entendemos acá, un día en su presencia lo vamos a poder entender. Pero guarde el Señor nuestro corazón de pecar contra Él, actuando de una manera soberbia, buscando saber todo y frustrarnos cuando no lo entendemos, de rebelarnos contra Dios cuando no entendemos algo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Hermano, con lo que tenemos revelado y con el Espíritu en nosotros es suficiente. En Cristo estamos completos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, que tu palabra ahora siga trabajando en nuestro corazón. Que todo lo que leímos, que todo lo que compartimos, tu Santo Espíritu lo utilice para seguir hablándonos, para seguir ministrándonos, para consolarnos, para exhortarnos, para amonestarnos si es necesario, Señor. Pero glorifícate por medio de tu palabra, Señor, obrando en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a no ser altivos, a no ser soberbios, a no buscar el sentido de la vida a través de cosas secundarias, sino que el sentido de nuestra vida y el gozo de nuestra alma es la persona de tu Hijo Jesucristo. Es saber que estamos reconciliados contigo, que un día estaremos en tu presencia y que Cristo es la sabiduría encarnada que vive con nosotros y que Cristo es suficiente para nosotros. Te damos gracias, te pedimos, Señor, sigue ministrándonos en lo que queda de la reunión, ahora al compartir la cena, y que realmente podamos irnos de aquí con el gozo en el corazón, Señor, de que somos tus hijos y has hablado en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén.